¿En qué pensarían? ¿Qué patologías pueden estar ahí involucradas? ¿Cuál es la causa de la disminución? Porque sabemos que para tratar una patología, una enfermedad, una disfunción, lo que sea, hay que encontrar cuál es la causa, ¿no es cierto? Entonces, si el calcio está bajo, tenemos que empezar a preguntarnos cuál es la causa para que baje el calcio. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles serían sus posibles causas? A ver. Bajo en su alimentación puede ser, no sé, puede ser una consecuencia también de las glándulas paratiroideas. Eh, Puede ser de no sé, también por una enfermedad de algún tumor. ¿Dónde el tumor? Puede ¿Será ser que es un osteosarcoma? Digamos, ¿será un tumor en hueso? ¿Será un tumor en dónde? un tumor benigno, puede ser, doctora. No. Vilca. Sí, doctora. ¿Cómo reacciona el organismo? Dijimos que siempre hay mecanismos compensatorios en el organismo, ¿sí? Que trata de sacar de algún lado. Entonces, sabemos que hay depósitos de calcio, ¿verdad? ¿Dónde están esos depósitos de calcio? ¿En qué órgano se deposita el calcio? Vilca. Pueden estar en diferentes tejidos del organismo, doctora. ¿Qué tejido? Pues, ¿en qué tejido? A nivel del tejido óseo. Bien, entonces, por ejemplo, que si el paciente ese bovino ustedes tienen con baja de niveles de calcio, ¿cómo creen que el organismo compensaría eso? ¿Cuál es el mecanismo que se va a activar y va a tratar de nivelar las cantidades de calcio en sangre? ¿Sería por exceso de producción de la hormona paratiroidea? Pero si se produce en exceso, ¿qué pasará con el calcio? ¿Más bien estará bajo o estará alto? Estará alto, doctora. Exacto. Y entonces, si está bajo, ¿qué pasa en el organismo? Que cuando está alto, dijimos, cuando hay niveles elevados de paratormona, más bien lo que van a hacer niveles altos de calcio. Entonces tiene que haber otro sistema como para regular, porque dijimos que las sustancias en el organismo siempre hay alguien que la estimula, que aumente, y si ya se está pasando mucho, no necesitamos hipercalcemia tampoco, vamos a tener otras consecuencias, otros signos clínicos. Entonces tiene que haber alguien que la inhiba y que me regule dentro de los parámetros. Eso es un estado de salud bien, ¿sí? Entonces, si se me está elevando, ¿quién tiene que regular ahí? El hígado, doctora. No, 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 ¿Es no. el riñón y los pulmones, doctora? No. A ver, cuando hay exceso de calcio, ¿qué patología podríamos encontrar? ¿Qué pasa con ese calcio aumentado? Achivar está. Me vi que se salió, creo. Sí, doctora, ya volvió a entrar. Ya, Chivare, a ver, por lo menos conceptos. ¿Qué entiende por calcificación? Que es una palabra que lo vienen hablando mucho, seguro, todo el tiempo. ¿Qué entiende por calcificación?
Bueno, es acumulación de calcio en el tejido corporal. ¿Puede ser, doctora? Y cuando hay exceso de calcio se le llama hipercalcemia. Ujú. Y esto produce problemas graves. eh, Presenta riesgo para la vida como ser insuficiencia renal. ¿Qué tiene que ver el riñón con los niveles de calcio? Bueno, doctora, el riñón ayuda a filtrarlo, ¿no? El calcio, pero y ahí es donde trabajaría más cuando hay el exceso, ¿no? La hipercalcemia. Y No, no es esa la función. Sí, tiene que ver con el mantenimiento de los niveles de calcio, pero no es que lo filtra. El riñón más bien produce otra hormona que es la que ayuda a absorber el calcio a nivel del intestino. Así como ustedes decían que el calcio el animal lo adquiere por el alimento, todo lo que va por vía oral, dijimos, se absorbe en el intestino. El área de absorción es el duodeno, ¿no es cierto? Los enterocitos, las células del intestino es donde tiene que absorberse todo. ¿Sí? Pero ¿quién ayuda a absorber? ¿Quién dice, oye, ¿sabes qué? Los niveles de calcio están bajos aquí, necesito que se absorba más. Todo lo que está consumiendo, todo ese calcio, quiero que se vaya a sangre porque necesito nivelarlo. Es justamente, se estimula el riñón, pero el riñón va a producir la vitamina D, que es la que ayuda a absorber el calcio desde el intestino. ¿Sí? Entonces, cuando está alto los niveles de calcio, lo que dice el riñón es, le dicen al riñón, ¿sabe que ya no produzcas más vitamina D porque no necesitamos absorber más, tenemos mucho, más bien que se elimine, producir menos vitamina D para que se absorba poquito, necesitamos poco, tenemos mucho, ¿sí? Entonces no se absorbe más desde el intestino, si el animal esté consumiendo calcio, no voy a llegar a tener la hipercalcemia porque tengo la reguladora, la vitamina D, que es la que va a inhibir o va a reducir la absorción, ¿sí? Al haber menos vitamina D, se absorbe menos calcio del intestino, ¿sí? Y por otra parte también van a decir, oye, calcitonina, no me saques más calcio de los huesos, porque cuando hay mucho calcio, se deposita en los huesos, son sus depósitos, el tejido óseo, ¿no ven? Entonces dice, no, ya tengo mucho, no voy a sacar. Pero cuando está abajo, dice, se activa la calcitonina y dice, oye, saca todos los reservorios que tenemos, mi guardado que tengo de calcio, sáquenlo de los huesos y entonces vamos a nivelar en sangre. ¿Sí? Y además van a decir al riñón, oye, producí más vitamina B, vitamina D para que ayude también a la absorción desde el intestino, salga de este hueso y así se nivelen los niveles de calcio, los valores de calcio, la concentración de calcio en sangre. ¿Sí? Entonces, los que regulan, cuando está bajo va a ser la paratormona y cuando tengo exceso va a ser la calcitonina. ¿Sí? Cuando hay exceso de calcio, incluso se van a producir esas calcificaciones cutáneas, las calcinosis, ¿no es cierto? O en algunas patologías, como ustedes lo decían, como la tuberculosis, por ejemplo, que son estas calcificaciones a nivel del pulmón. ¿Sí? Bien. Solís. ¿Está por ahí Solís? Sí, doctora. Bien, Solís. ¿Cuáles son los pigmentos exógenos?
serían el carbón, el hierro, el plomo podría ser y el carbonato de calcio. Bien. ¿Qué patologías podrían darse? Por ejemplo, si inhalan el carbón, ¿qué pasará? Partículas de carbón, de minerales, estos pigmentos exógenos, ¿qué pasará? ¿Causa fatiga, doctora? ¿Perdón? ¿Puede causar fatiga? Bien. Vamos a ver un poquito, vamos a hablar a ver sobre el calcio. Vamos a tratar de que les quede un poquito más claro esto, pero desde fisiología igual y llevan ustedes todo lo que es el metabolismo del calcio, cuál es su función. Si no entendemos su función, difícilmente vamos a poder entender cuáles son desde los signos clínicos hasta cómo tratar al paciente con deficiencias de calcio, que es por ahí el mayor problema, ¿sí? Entonces, vamos a entender que las funciones del calcio, ¿sí?, van a contribuir a lo que es la contracción muscular. Por eso decían, podría haber uno de los signos clínicos, va a ser la rigidez muscular, ¿sí? Cuando hay deficiencia de calcio, porque no va a haber la contracción de los músculos, la composición estructural del hueso, ¿sí? Entonces, cuando el calcio esté bajo, vamos a tener huesos más débiles, enfermedades como la osteoporosis, ¿sí? El debilitamiento de los huesos, porque no hay esa estructura, ese componente, pónganle como que el cemento necesita para armarse qué sé yo, los cementos, que le da esa dureza a una pared, a un muro. El calcio hace lo mismo como en el hueso con los osteoclastos, los osteocitos y demás. Entonces, si tenemos calcio disminuido, vamos a ver que la estructura del hueso va a estar debilitada. ¿Están viendo lo que comparto o no? Sí, doctora. Muy bien. Doctora. También el calcio forma parte de lo que es el sistema nervioso, en lo que es la contracción nerviosa, ¿sí? Entonces, podríamos tener una parálisis por deficiencia de calcio, que justamente existe en las patologías estas. No sé si han escuchado la paresia puerperal, ¿sí? Cuando hay esta rigidez de los miembros posteriores, hay incluso la caída del tren posterior de los animales, sobre todo pasa en lo que es los bovinos, ¿sí? Porque venían con un nivel de calcio que necesitaban para sus funciones en gestación, y cuando justo viene el parto, viene la producción de la leche y que necesitan, por decirle así, de súper rápido, duplicar o triplicar la concentración de calcio para producir en la leche. Sabemos que la leche es muy rica en calcio, ¿verdad?
Entonces ahí viene el desbalance porque no le da ese tiempo de responder al organismo de ese mecanismo compensatorio. Entonces ahí viene la mayor, el requerimiento mayor del animal con respecto a la gestación en la lactancia, y entonces ahí viene el bajón de calcio en sangre, porque se va todo para la producción de la leche, entonces viene el bajón de calcio y ahí vamos a ver la condición o el signo clínico como consecuencia de la deficiencia de calcio, ¿sí? Son cofactores de enzimas. Sabemos que las enzimas cumplen funciones de reducción, de oxidación, de todo esto, entonces se van a ver limitadas también eso, ¿no? Y forma parte también de la coagulación y la agregación plaquetaria, por lo que en deficiencias de calcio podríamos tener también un paciente que sangre, ¿sí? Entonces, fíjense que esta es la parte de la regulación, ¿sí? Metabólica del calcio, lo que hablábamos un ratito, que el calcio se va a absorber la gran parte en el intestino, pero para que se absorba en el intestino, pues necesita de la vitamina D que produce el riñón, ¿sí? Entonces, el riñón va a producir la vitamina D que va a ir y va a decir, bueno, absorban más porque aquí a nivel del sanguíneo tengo menos cantidad de calcio. Pero cuando ya tengo mucho, va a decir, la calcitonina va a venir y va a decir, oye, ¿sabes qué? Riñón, ya no produzcas más vitamina D porque ya no necesito tanto. Más bien lo que hay, eliminarlo también. Se va a eliminar más también por el riñón, ¿sí? Como forma de perder calcio para regular el exceso, si es que hubiera un exceso. Pero cuando hay deficiencia, lo que va a hacer es retener, producir vitamina D, ayudar a la absorción a nivel del intestino, a sacar de aquí del hueso también, y así va a nivelar la cantidad de calcio en sangre. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando está bajo, ¿sí? Cuando está disminuido el calcio en sangre, fíjense, el mecanismo que se va a activar es la paratormona, ¿sí? Va a ir a la tiroides, se va a estimular que se produzca más paratormona, y esta paratormona lo que va a hacer, que dijimos, va a decir al riñón, producir más vitamina D para que se reabsorba desde el intestino y hace evitar que se elimine el calcio por la orina. Y después le va a decir también, paratormona le va a decir al hueso, oye, saquen más hueso, saquen de los depósitos de los huesos, y entonces así van a aumentar los niveles de calcio en sangre. ¿Sí? Esto quiero que se les quede bien claro. Entonces, cuando hay disminución de calcio en sangre, esto se va a activar así, ¿sí? Se va a activar a la paratiroides, que produzca más la hormona paratiroidea. Esta va a hacer que el riñón produzca más vitamina D, que se absorba más a través del intestino, porque la vitamina D va a ayudar a absorber el calcio desde el intestino. Entonces, si en el alimento va calcio, pues esta va a absorberse. Y por otro lado, también va a decir, no se elimina tanto por la orina, por el riñón, porque necesitamos aumentar los niveles en sangre. Entonces, no se elimina tanto. Y a nivel de hueso, lo que se va a hacer es sacar, ¿sí? Este calcio, y entonces vamos a nivelar. Y eso es lo que va a pasar siempre que haya una disminución de calcio, ¿sí? Por eso cuando a cierta edad, incluso en humana, o en la lactancia, por ejemplo, cuando sabemos que van a haber cachorros en estas madres multíparas, como ser en perras, gatas, en donde van a osificar todo un feto, ¿sí? Se tienen que calcificar todos esos huesos. Entonces, por eso se administra calcio, porque sabemos que va a requerir mayor calcio que el mantenimiento normal de una hembra que no esté gestando,
¿sí? Y para la lactancia también va a necesitar más calcio, entonces se va administrando durante la gestación y después durante la lactancia también, para evitar que estos huesos se desgasten tanto y saquen tanto calcio, porque sabemos que va a tener mayor requerimiento tanto en la gestación como en la lactancia, y entonces este mecanismo se va a activar y lo que queremos es que no se descalcifique tanto. No sé si ustedes han escuchado, antes decían, por ejemplo, que una madre que gestaba en gestación o tenía un hijo, decía por cada hijo perdían una muela más o menos, ¿no es cierto? Pero era porque se iba descalcificando los huesos, los dientes, todo por los niveles de calcio que requerían para la lactancia, ¿sí? Entonces, para evitar este mecanismo es que se administra calcio vía oral para que pueda reabsorberse más. Si el riñón está bien, va a producir la vitamina D, que va a hacer que se reabsorba más, ¿sí? Entonces, va a pasar eso siempre que haya una disminución de calcio en sangre por cualquier situación momentánea por ahí. Ahora, si persiste el problema, obviamente hay que empezar a buscar, por eso en la tiroides, a ver los niveles de paratormona que tiene y demás en el paciente, ¿no es cierto? O vamos a ver, pasa algo en el intestino que no se está absorbiendo, pasa algo que en la alimentación no se está suplementando calcio, o el intestino está alterado, está inflamado, tengo un tumor, tengo lo que sea que evita que el calcio se me absorba, o tengo una falla renal que el riñón no está produciendo vitamina D y así yo le esté dando en la alimentación al animal, no hay cómo se reabsorba porque no hay la vitamina D, ¿sí? Entonces hay que pensar en todas esas situaciones. ¿Ok? ¿Les quedó un poquito más claro? Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Ok, entonces. Y entonces se conoce como la hormona hipercalcimiante a lo que es la paratormona, ¿no? Y la calcitonina va a ser la que me baje el calcio. Cuando tengo niveles muy altos de calcio, va a pasar lo contrario, se va a disminuir la estimulación de la paratormona a nivel de la tiroides y va a decir, bueno, disminuyan la liberación de calcio desde los huesos, no liberen tanto, va a decir también al riñón no produzcan tanto vitamina D para que no haya tanta reabsorción de calcio y entonces más bien riñón perde un poco más de calcio por la orina para que se nivele en sangre, baje los niveles de calcio en sangre. ¿Queda claro? ¿Sí? Más o menos. Ok, si está más o menos y después pueden leer ustedes todo lo que es la fisiología del calcio, la patología del calcio, van a entender un poquito más. La idea es ustedes darles algo de ideas como para que después entiendan cuando lean algún libro. ¿Sí? Sí, doctora. Ok. En lo que es una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, cuando el riñón no produce la vitamina D, pasa una situación así como una que vamos a tener disminución en el calcio porque no voy a tener la vitamina D, ¿sí? Y que no se va a absorber, no se va, y por más que el animal consuma, no se va a absorber la vitamina D, entonces hay como una, como si fuera un problema hormonal secundario a un proceso de una falla renal, ¿sí? Porque el riñón no solo produce vitamina D, también produce, por ejemplo, la eritropoyetina, que hablábamos que cuando tenemos insuficiencia renal crónica también voy a tener un paciente con una anemia no regenerativa, ¿sí? También puede haber un paciente con hipocalcemia,
porque no tiene la vitamina D que ayuda a absorber en el intestino. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Listo. Entonces, ¿estamos listos para la siguiente exposición? El grupo 8, por favor. Sí, doctora, ahorita la comparto. Muy bien. ¿Se puede ver bien? No, está pequeño, tendrían que ampliarlo. Póngalo en presentación. Acá abajo, donde tiene los puntitos. A ver. Ahora sí, por lo menos sí veo. Bien, está bien. Voy a empezar. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 8 y le vamos a exponer acerca de la hemoglobina y sus derivados. Los integrantes son mi persona, Cristian Blas, Juan López, María Padilla, Carely Peñafiel, Ariana Pérez y Cristel Rojo. La hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento en el cual contiene eritrocitos, cuya función principal es el transporte de oxígeno. Esta hemoglobina está compuesta por un 95% de globina y un 5% de M. El rojo, lo que le da el color rojo es la protoporfirina, que se une con el hierro y estos forman la ferroprotoporfirina, en el cual al hierro también se le puede unir las moléculas de oxígeno formando oxihemoglobina. Dentro del organismo se realiza la fagocitosis de eritrocitos, la recuperación de la porción de M de la hemoglobina y a su vez la regeneración de los eritrocitos a partir de tejidos encargados de la eritropoyesis. El sistema fagocítico mononuclear. Este sistema en sí es un conjunto de células derivadas de monocitos que tienen como funciones comunes el de fagocitar, la fagocitosis de bacterias, virus, partículas nocivas o células viejas. El hierro contenido en la hemosiderina se utiliza en la formación de nueva hemoglobina y la hematoidina, más bien en su producto metabólico transportable. La hemobilirrubina se utiliza en la formación de bilis. Ahora, yendo a la parte más patológica, la pigmentación, cuando presenta patologías, es cuando hay una excesiva destrucción de eritrocitos o cuando el mecanismo de recuperación del hierro y la pigmentación está alterado. Esto por la hemólisis. Siguiente, por favor. La hemólisis. La hemólisis puede ocurrir por toxinas bacterianas producidas por diversos microorganismos como Clostridium, Haemolyticum, Leptospira, toxicosis químicas como los envenenamientos por cloratos, parásitos protozoarios, piroplasma, bigemina, Babesia bovis y Babesia canis. Colores que puede presentar la hemoglobina. La hemoglobina puede presentar un color brillante, esto por la oxihemoglobina,
un color rojo azuloso por la hemoglobina reducida, un color negro, hemoglobina en contacto con sulfuros como el sulfuro de hierro, café o achocolatada, metahemoglobina que se forma en presencia de nitratos, nitritos, cloratos o sulfatos, roja muy brillante, por, por carboxihemoglobina que resulta de la combinación con monóxido de carbono, intoxicación frecuente por braseros mal prendidos. Continuará mi compañera o compañero. Derivados de la hemoglobina. Es producida en el sistema fagocítico mononuclear, producto de la fagocitosis de los eritrocitos, también debido a la desintegración de la hemoglobina por encima de los tejidos y finalmente producto del metabolismo del riego inyectado o absorbido. La hemosiderina es un pigmento de color amarillo, oro brillante o café. Generalmente se encuentra dentro de los macrófagos y se observa generalmente en la pulpa roja del vaso y en otros lugares donde hay desintegración de eritrocitos, que también se observa en órganos como hemorragias o congestión. Siguiente, por favor. La hematoidina, también llamada bilirrubina no conjugada o indirecta, dado para que su determinación por el método de Van der Beek se requiere el uso de azul metílico. La hematoidina se combina con una proteína o albumina plasmática y da origen a la hemobilirrubina. La hemobilirrubina es de gran tamaño molecular y no pasa el filtro glomerular, por lo tanto es usada en la producción de bilis. También es transportada por la sangre al hígado, en donde se separa de la proteína y el pigmento es conjugado con ácido glucurónico, formándose la colebilirrubina. La colebilirrubina es bilirrubina conjugada o directa porque se determina por el método de Van der Beek en el intestino, principalmente en el ciego y colon, donde las bacterias reducen a la colebilirrubina a urobilinógeno. El urobilinógeno al oxidarse se convierte en urobilina. La urobilina, la mitad de esta y del urobilinógeno permanece en el intestino y tiñe las heces. El resto se absorbe por el intestino y vuelve a ser procesada. Una pequeña cantidad pasa al filtro glomerular y da el característico color amarillo a la orina. Siguiente, por favor. Porfiria congénita, que es el diente rosa. Las porfirinas son precursores de la hemoglobina. La porfiria congénita consiste en un defecto congénito del metabolismo de la hemoglobina que se ha observado en bovinos y en porcinos. Ahí se puede ver en imágenes. Pigmentos exógenos. Son sustancias extrañas que penetran al cuerpo vía respiratoria, digestiva y cutánea, siendo depositadas en los tejidos. En patología veterinaria, solo la pigmentación exógena pulmonar es de cierta importancia. Sin embargo, no afecta mayormente la salud de los animales. Las carotenoides son pigmentos liposolubles de origen vegetal llamados también lipocromos. Se depositan en células epiteliales, tejido adiposo y otros. Y los tatuajes, que es la variedad de pigmentos como la tinta china, que al aplicarse son fagocitados por los macrófagos de la dermis y pueden inducir a una reacción inflamatoria local. Antracosis es el depósito de carbón en los tejidos, generalmente en forma de polvo de carbón, producto del humo y gases de motores. Los depósitos extensos de carbón pueden causar ligera fatiga respiratoria. La siderosis es la pigmentación y reacción celular asociada con el depósito de hierro en los tejidos. Resulta de la inhalación de polvo de hierro de minas, fundiciones o talleres de maquinarias por parte de los animales que viven en dichas áreas. La silicosis es el depósito de sílice en los tejidos, que es el tipo más grave de muconiosis, que se presenta en todos los países con industria minera, vidriera o de cerámica.
El plumbismo o saturnismo es la pigmentación del tejido resultante de la presencia de plomo y de sulfuro de plomo en los tejidos. Se presenta en animales que ingieren pinturas, agua o alimentos que contengan plomo, que es la causa más común de intoxicación en terneros. Siguiente, por favor. Calicosis es el depósito de partículas de polvo de carbonato de calcio que ocurre especialmente en animales que viven o trabajan en minas o canteras de piedra. Asbestosis es depósito de partículas de polvo de asbesto. Inclusiones son estructuras que pueden observarse en el citoplasma o núcleo de la célula. Pueden tener diversos orígenes, como cúmulos de proteínas, restos de membranas o de otras células, partículas de metales pesados, bacterias intracelulares, parásitos intracelulares o bien partículas virales. Siguiente diapositiva. Ictericia. La ictericia es un padecimiento en el cual hay una excesiva cantidad de hemobilirrubina, que es bilirrubina indirecta, o de colebilirrubina, que es bilirrubina directa, o de ambas en la sangre circulante y en los líquidos de los tejidos, que le da un color amarillo. De acuerdo a la localización, se clasifica en ictericia hemolítica, prehepática, ictericia hepática o tóxica e ictericia obstructiva posthepática. Siguiente. La ictericia tiene una colorización amarillenta de tejido y mucosa que se observan cuando la concentración sérica de la bilirrubina es mayor a 1,5 miligramos por decilitro. En el suero se mide la bilirrubina total y la directa, y por diferencia se obtiene el valor de la indirecta. Siguiente, por favor. La ictericia se clasifica en tres, que es la hemolítica o prehepática, hepatocelular, obstructiva o posthepática. El metabolismo y la excreción de la bilirrubina en un animal sano. Comienza como el sistema macrofágico está dividido entre la hemoglobina, y la hemoglobina está dividida entre la globina y el grupo M, ya que la hemoglobina es consumida por los macrófagos, y cuando se comen las células viejas se libera la globina, que se sintetiza y se vuelve al sistema sanguíneo. El grupo M, que es la parte pigmentaria, se divide en la hemosiderina y en la hematoidina. La hemosiderina es producto de los eritrocitos también debido a su degradación de la hemoglobina por encima de los tejidos, y finalmente es producto del metabolismo de hierro inyectado o absorbido. La hemosiderina es el pigmento de color amarillo, oro brillante o café. Generalmente se encuentra dentro de los macrófagos y se observa en la pulpa roja del vaso y en otros lugares donde hay la desintegración de los eritrocitos. También se observa en los órganos con hemorragias o congestión. Y la hematoidina, como podemos ver, es la parte del hierro, y se oxida y se oxida y se convierte en la biliverdina. En las aves no les pasa nada, pero en los mamíferos se vuelve a reducir y se añade
un radical y se vuelve a convertirse en la hematoidina. En la hemobilirrubina, que es la BI, en la sangre para transportar al hígado se une con una proteína plasmática y cuando ya llega al hígado, no se puede ser filtrado ya que baja con una proteína y solo entra ya para ser transportada al hígado. Y después de la hematoidina conjugada, ya que no se puede filtrar la orina, se convierte en la hemobilirrubina y se une con un ácido glucurónico en la conjugada, que se convierte en la colebilirrubina, y así se puede conjugar si no se puede filtrar en el intestino. Se convierte en el estecobilinógeno, o también podemos decirle urobilinógeno, que también se oxida y se convierte en la urobilina, que va al riñón y tiñe las heces y las orinas. En el intestino tiñe las heces y en el riñón tiene la orina. La ictericia hemolítica o prehepática ocurre cuando hay un aumento en la destrucción de los eritrocitos, o sea, antes que la bilirrubina llegue al hígado. En este tiempo de ictericia se observa además la hemosiderosis y la anemia, y se observan niveles elevados de la bilirrubina conjugada que al pasar al intestino tiñen más las heces y la orina. La etiología: enfermedades bacterianas, virales y protozoarios como leptospirosis, hemoglobinuria bacilar infecciosa, la anemia infecciosa equina, la piroplasmosis, la babesiosis, la anaplasmosis y la bartonelosis originan la hemólisis, y también las toxinas del Clostridium hemolyticum y los procesos inmunomediados y los agentes químicos. En los animales domésticos ocurre la anemia hemolítica en el recién nacido posterior a la ingesta del calostro, cuando la madre ha sido sensibilizada a los eritrocitos del macho con el que ha sido apareada, lo cual se debe a la formación de anticuerpos que puede ser hemoglutininas o hemolicinas, y también ocurre cuando la hemólisis en las reacciones de intolerancia por fusionejan la ictericia hemolítica o prehepática. ¿Qué podemos ver en la sangre? La beta está aumentada, propensa a un aumento de la BI, y la BD está en valores normales. En la prehepática ocurre una destrucción demasiada de los eritrocitos, y como podemos ver, la hematoidina está con su proteína, y ya que eso no le da para que se destruya y se convierta en la colebilirrubina, ya que pasa toda la molécula grande y como está al tanto en la sangre. Esto es ya que no pasa al filtro glomerular, es decir, que el hígado no se puede absorber y tampoco secretarla como bilis tan rápidamente como se forma, y así los tejidos se tiñen de color amarillo, como un aumento de cantidad de urobilinógeno, y la urobilina en el intestino también se elimina con mayor cantidad por los riñones y las heces, y la orina están más pigmentadas de lo normal, ya que hay mucha pigmentación. La orina es más oscura y las heces son de un color más oscuras igual. Y la ictericia hepatocelular es la acumulación de los pigmentos biliares en el plasma sanguíneo y en los líquidos de los tejidos como resultantes de las lesiones de las células hepáticas y los canículos biliares. Su etiología puede ser por los agentes infecciosos capaces de lesionar los hepatocitos, por ejemplo, las bacterias como la salmonela y el virus de la hepatitis infecciosa canina. También toxinas de plantas como el senecio y los venenos orgánicos como el fósforo, los hongos, que sería la Aspergillus, y los parásitos, que sería la Facilia hepática.
En la sangre el BT total está aumentada a expensas del BI, que es un 40%, y de la BD, que es un 60%. En la hepatocelular hay una ruptura igual de los glóbulos rojos y también hay una lesión en el hígado, en los hepatocitos. Ya que los canículos no pueden volver a sintetizar para volver a destruir y que se convierta en colebilirrubina. Cuando no se convierte, tiñe las S, ya que hay una hiperpigmentación. Tiñe todos los tejidos, las encías, las mucosas, ya que la orina se convierte de un color un poco oscura, casi amarronado, y las heces muy claras, ya que puede producir hipocoloria. La ictericia obstructiva o poshepática se caracteriza por la obstrucción de los ductos biliares causadas por parásitos tales como el ascaris en el cerdo, la tisanosoma actinoides en las ovejas y la fasciole hepática. Por otra parte, los canúnculos en el hombre pueden ocurrir tumores que afectan la pared del conducto biliar o de las estructuras adyacentes que presionen los ductos causando estenosis, alteraciones inflamatorias dentro de la pared de los conductos, colangitis, o de la vesícula biliar, colecitis, o procesos inflamatorios adyacentes al sistema biliar, que sería la pancreatitis. En la ictericia obstructiva podemos ver que igual ocurre, ya que cuando llega al hígado y se convierte en la colebilirrubina, ya que hay una obstrucción del conducto en el intestino y el pigmento no va a pasar, ya que las heces van a salir sin color o muy claras. Tal vez sea por un parásito o también sería por una estenosis, y ya que no pasa la coloración sin pigmentos, la materia fecal es blanca y generalmente puede ser grasosa, ya que no pasa al riñón. Igual la orina sale blanca o sí, sale blanca o de un color muy amarronado. Eh, Dosaje de la bilirrubina, clasificación de la ictericia. En la prehepática la bilirrubina directa está normal, en la hepatocelular está aumentada al 60% y prohepática es muy aumentada. La bilirrubina indirecta en la hemolítica es muy aumentada. En la hepatocelular está aumentada al 40% y en la obstructiva es normal. El color de la S es incrementado, en la hepatocelular es disminuido y obstructiva es disminuido o anulado. El color de la orina en la hemolítica es amarillo intenso, en la hepatocelular es amarronado y en la obstructiva es amarronado. Los datos de laboratorio para confirmar en la hemolítica puede ser hemograma y en la hepatocelular y la obstructiva pueden ser química sanguínea. Prueba sanguínea. Siguiente. La ictericia se clasifica en hemolítica o prehepática, hepatocelular o obstructiva o poshepática. Bueno, doctora, aquí vamos a ver un caso clínico en este caso es una perrita, hembra de 5 años, raza Cocker, que fue atendida en una veterinaria particular hace una semana y mediante una ecografía detectaron un leve agrandamiento de hígado y le realizaron un tratamiento que
para la ictericia y que sin embargo las ictericias aún son. Ok, siguiente. Bueno, en esta imagen podemos observar el tubito rojo que es una hematuria en sangre en la orina que es presencia de eritrocito, y la que es transparente sin color, se puede observar que hay orina diluida, y la que es en color amarillo es color normal de orina, y el del medio, que es rosado, podría ser presencia de fibrina. ¿Ok? Siguiente. El dosaje de bilirrubina. En este caso, la clasificación de ictericias se presentan en prehepática o hemolítica, hepatocelular, hipohepática y obstructiva. La bilirrubina directa se presenta normal, en hepatocelular está aumentada a un 60% y en obstructiva está aumentada. En bilirrubina indirecta está muy aumentada a 40% y en obstructiva normal. El color de las heces, en este caso, han incrementado y en hepatocelular ha disminuido, y en obstructiva ha disminuido o anulado. Lítica es amarillo muy intenso, en hepatocelular amarronado, y también en obstructiva también es amarronado. Otros datos de laboratorio para confirmar, en este caso el hemograma, y en hepatocelular ALT, AST, y en obstructiva FAS y GGT. ¿Ok? Siguiente. Aquí tenemos los parámetros del hemograma, que en este caso podemos presenciar que los hematocritos, los valores normales, como también podríamos decir las proteínas también que están muy elevadas. Las plaquetas están muy bajas, y a ver, ¿qué más podríamos observar? Los eosinófilos también, que están por muy en un rango medio entre los valores normales de referencia. Bueno, en observación es que algunos neutrófilos plasma ictericio en pila de monedas y varios eritrocitos en diana. La bilirrubina total es de 7,5, que el valor referencial tiene que ser 0,1 a 0,6, que ahí podemos decir que está muy por encima, y la bilirrubina directa lo mismo, el valor normal o referencial se podría decir que es 0,6 a 0,12 y estamos con un 7,2. ¿Ok? Siguiente. Bueno, ahora vamos a ver otro ejemplo, otro caso clínico. Anamnesis. Se presentó a Siguiente. consulta. ¿Se me escucha? Sí se escucha, López. Ya, anamnesis. Se presentó a consulta una caniche hembra de un año de edad sin antecedente de enfermedad. El motivo de la consulta fue apatía, inapetencia, vómitos y orina de color café iniciada hace un día. Es alimentada con croquetas que adquieren en el mercado y recientemente estuvo con garrapatas. Su estado general era regular, mucosas pálidas, deshidratación moderada, temperatura de 39,9 grados y ánimo decaído. Siguiente, por favor. Aquí en el hemograma lo más importante que podemos ver es cómo los eritrocitos están disminuidos. También podemos ver una ligera hipocromia. Hipocromia quiere decir que la cantidad de hemoglobina igual está disminuida. Siguiente, por favor.
Aquí en la química sanguínea lo más importante que podemos observar son los niveles altos de bilirrubina en la sangre. Aquí podemos ver cómo están aumentadas la bilirrubina total, indirecta e indirecta. También podemos ver los niveles altos de ALT, que esto sucede cuando las células hepáticas están dañadas y eso hace que liberen esta enzima llamada ALT en el torrente sanguíneo. En base de todos los resultados, se sacó una conclusión de que el paciente presentaba ictericia hepática. Siguiente, por favor. Para el tratamiento se le dio streptomicina cada 24 horas. Siguiente, por favor. En estas imágenes podemos ver cómo el paciente llegó con decaimiento, con las mucosas y el cuerpo amarillo, debido a los niveles altos de la bilirrubina en la sangre. Aquí también en el día 2 podemos ver cómo el paciente con el tratamiento ya poco a poco empezó a mejorar. Siguiente, por favor. En el día 6 el paciente ya estaba más animado, con las mucosas y el cuerpo de un color más normal. Y para el día 15 ya estaba totalmente recuperado. Siguiente, por favor. En el día 6 el paciente ya estaba más animado. En la evolución hematológica vemos cómo con el tratamiento los eritrocitos se normalizaron, también los leucocitos, los neutrófilos y básicamente todos los valores se normalizaron gracias al tratamiento. Siguiente, por favor. Y la resolución del caso después del tratamiento se decidió dar de alta al paciente. Y eso sería todo, doctora. Muy bien. Ok, lo que aquí quería que vean un poquito era sobre estos pigmentos endógenos, que es la bilirrubina, y que son muy frecuentes estos patologías que se presentan con este signo clínico, ¿no? A ver, Blas. Sí, doctora. Bueno. Dentro de los pigmentos endógenos, hablamos en este caso ustedes de bilirrubina, ¿verdad? ¿Cuál sería las causas, por ejemplo, si a ustedes les llega a un paciente con las mucosas amarilla intensa? ¿Qué se llama el término en primer lugar? A ver. Cuando las mucosas se tiñen de amarillo intenso, ¿cuál sería el término que se le da? Ictericia. Bien. ¿Y cuáles serían entonces las causas de ictericia? ¿Por qué el paciente tiene esa coloración? Puede ser que el hígado no pueda procesar los alimentos. Bien, uno, problema hepático. Ya. Causas hepáticas, muy bien. ¿Otra causa? Tal vez efectos de algún medicamento. Pérez. Sí, doctora. ¿Cuáles serían las causas de una ictericia? Aumento en la destrucción de glóbulos rojos. ¿Qué se llama eso? La destrucción de los glóbulos rojos. Hemólisis. Muy bien, entonces pensarían en causas hemolíticas. Una. Otra. O dentro de las causas hemolíticas, ¿qué enfermedades existen que puedan producir hemólisis?
Babesia. Parásitos, ¿no? Parásitos intracelulares, ya. ¿Qué más? Peñafiel. Sí, Otra causa de ictericia. por intoxicación. ¿Qué causa sería la intoxicación? Causa hepática. Envenenamiento. Ah, Su compañero Blas dijo que había una causa hepática y su compañera Pérez dice que puede haber también una causa por hemólisis. ¿Qué otra causa podrían haber? por exceso de hemoglobina. No. Rojo. ¿Puede ser por toxinas o agentes químicos? Esas serían hepatocelulares. ¿O serían hemolíticas? Padilla. Sí, doctora. ¿Qué otra causa existe de ictericia aparte de la hemólisis, del problema hepático? Podría ser, no sé, tal vez obstrucción en la vía biliar, tal vez. Bien, Padilla. Entonces esas son las 3 causas por las que puede haber la ictericia. Una que puede ser prehepática, que se llama la hemolítica, la hepatocelular y la posthepática o obstructiva. Ahora, cada una de ellas obviamente tiene una gran etiología. Dentro de las hemolíticas, por ejemplo, podemos tener parásitos que producen hemólisis, como la babesia, como el piroplasma, anaplasmas, micoplasma. Podemos tener bacterias, como son, por ejemplo, la leptospira. Podemos tener algunos virus, por ejemplo, el BIF, en el caso de los felinos, pueden producir hemólisis. La anemia infecciosa equina en los equinos puede producir hemólisis también. Entonces, todo lo que pueda producir hemólisis y que haga que aumente los niveles de bilirrubina en sangre va a causar ese efecto de ictericia. Dentro de las hepatocelulares también vamos a tener todo un gran número de etiologías, las hepatitis, ya sean víricas, bacterianas, intoxicaciones, fármacos, drogas, administración de drogas, lo que sea, que haga que el hepatocito no funcione bien, que se degenere, que haya una hepatosis, una hepatitis, una insuficiencia hepática y que no pueda metabolizar la bilirrubina, va a hacer que aumente los niveles de bilirrubina en sangre, y siempre que la bilirrubina en sangre esté por arriba de 1.5 miligramos por dl, vamos a poder observar ya en la clínica macroscópicamente a un paciente con mucosas ictéricas. La orina puede estar amarillo mucho más intensa, las heces también, ¿no? Entonces, eso. Y lo mismo cuando sea posthepática, vamos a tener que podría ser por un tumor, por un cálculo, una
cualquier tipo de obstrucción, parásito como la fasciola hepática. Entonces, lo que se requiere como para entender un poquito y poder asistir al paciente va a ser, bueno, ¿cuál es su origen? Primero, determinar cuál es el origen de esa ictericia. ¿Es hepática o hemolítica? ¿Es hepatocelular o es poshepática? No todo que el paciente ictérico es un problema hepático. Consideren que hay causas posthepáticas. ¿Ok? Bien. López. Sí, doctora. ¿Cómo es el metabolismo de la bilirrubina? ¿Qué pasa en el organismo? López. Peñafiel. ¿A qué se denomina hematoidina? ¿Qué es la hematoidina? ¿Se colgó? ¿Me colgué? ¿Nadie me escucha? Se le escucha, doctora. Entonces, ¿qué pasa? Nadie me contesta. Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Ya tengo la respuesta de la bilirrubina. ¿Qué había sido? Es el incremento en la destrucción de los glóbulos rojos. Pero no es solo esa, pues, ¿no? La causa, pero ¿qué pasa cuando, o sea, cuál es el metabolismo? Decía por eso. ¿Cómo se forma la bilirrubina? ¿Dónde va? ¿Cómo se elimina? O sea, normalmente, porque no todos estamos histéricos acá. La bilirrubina indirecta se desplaza por el torrente sanguíneo hasta el hígado. La bilirrubina directa se disuelve en el agua y la produce el hígado. ¿Y después dónde va? Por eso una de las causas va a ser justamente que en una falla hepática no va a cumplir esa función y se va a elevar la bilirrubina directa, ¿no es cierto? Y después, cuando llega al hígado, ¿qué pasa? ¿A dónde más va? Hacia el intestino. Ya. Después. ¿Qué pasa? Rojo. ¿Qué pasa después? Después de que se va hacia el intestino, es por la acción de las bacterias, después se convierte en el urobilinógeno o el estercobilinógeno. Después eso se oxida y se va hacia el riñón. Y ahí se tiñen
la orina y en el intestino se tiñen las heces. Bien, esa es otro punto, justamente por eso que va a haber una, para que se filtre y se elimine, secrete por el riñón, va a haber una, la vía enterohepática, ¿sí? Por donde va a ir. Por eso todos los procesos obstructivos van a tener como causa también influir en el aumento de la bilirrubina directa. Muy bien. Bien, López, no me acuerdo, ya le había preguntado a López, ¿verdad? Ya. Ok, listo. A ver, vamos a tratar de entender un poquito, ¿sí? Esto de el aumento de la bilirrubina en sangre, ¿sí? La bilirrubina, como bien lo explicaron ustedes, es un pigmento endógeno que se forma a partir de la metabolismo de la hemoglobina que contienen los glóbulos rojos, ¿sí? Los glóbulos rojos, ustedes saben que su función es la de... ¿Cuál es la función de los eritrocitos? ¿Se acuerdan? ¿Nadie sabe la función de los eritrocitos? ¿Cómo es posible? ¿Transportan oxígeno a la sangre, doctora? Exacto, ¿y cómo lo transportan? ¿Cómo cumplen esa función? Los eritrocitos no tienen tanque de oxígeno para transportar oxígeno, ¿no ves? Llevar a todo el organismo, ¿cómo Por lo la hacen? hemoglobina, doctora. Lo hacen unido a una proteína que es la hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina. Entonces ese oxígeno, como es una sustancia bipolar, el oxígeno puede ir suelto por ahí, haría estragos, explotaría por ahí, digámoslo así, y va ligado a una proteína, la hemoglobina. Entonces, pero sabemos que el organismo nace con un número de eritrocitos y no muere con ese número de eritrocitos. Todo el tiempo se va recambiando las células sanguíneas. Nosotros, han visto ustedes en fisiología seguramente que cada una de las células blancas, neutrófilos, linfocitos, tienen una vida media y después deben ir a apoptosis, deben morirse, deben producirse nuevas células. Los organismos, los órganos que producen células sanguíneas, como la médula ósea, todo el tiempo está produciendo células y sale a la circulación. Cuando estas cumplen su vida media en circulación, se van a los tejidos a cumplir su función y después se mueren y después otra vez tienen que la médula ósea producir más y así todo el tiempo va produciendo, cumplen su función, se mueren, se va produciendo, cumplen su función y se mueren. Entonces todo el tiempo va recambiando, va en constante recambio. Lo mismo pasa con los eritrocitos. Tenemos un número de eritrocitos que va, cumple su función, oxigenan y después tienen una vida media en la circulación más o menos de 100, 120 días y cuando estos terminan su vida media, cuando ya se envejecieron, van a ser captados por el sistema macrofágico, los macrófagos, ¿sí? Estos grandes comedores, macro es grande, fagocitar sabemos que es comer, entonces ellos van a tener que limpiar como todas estas sustancias de estos eritrocitos viejos y entonces comérselo a estas células viejas y dentro del macrófago van a desintegrarse todo el componente de este glóbulo rojo que era la hemoglobina, ¿sí? Porque el glóbulo rojo está lleno de hemoglobina porque lo único que hace es cumplir oxigenar. En cambio la sangre tiene agua, tiene minerales, tiene proteínas, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos y todo, ¿no es cierto? Entonces, pero el glóbulo rojo solo está lleno de hemoglobina. Entonces, cuando
va este macrófago, se lo come a este eritrocito viejo, que ya cumplió su función, entonces se deshace, por decirte, se vacía todo su componente, que es la hemoglobina, y esta hemoglobina se va a ir desintegrando dentro de este macrófago, va a ir como que seleccionando lo que le sirva al organismo, lo vuelve a reutilizar, sabemos nada se pierde, ¿no es cierto? Entonces, el hierro se va a ir para la formación de nuevos eritrocitos, la hemoglobina el grupo M se va a convertir en lo que es la bilirrubina, ¿sí? Y ahí empieza el metabolismo de esta bilirrubina, que es lo que le da la coloración normal a las mucosas rosaditas cuando tenemos niveles normales en sangre. El problema es cuando excedemos, cuando se excede estos niveles de bilirrubina, ahí vienen los problemas estos de ictericia. ¿Ok? Entonces, ictericia, como lo dijeron ustedes, es, ¿ven lo que estoy proyectando? Sí, se ve. Muy bien, entonces, cuando ustedes tengan un paciente con ictericia, con las mucosas ictéricas, lo que tienen que preguntarse es que existen 3 causas para que haya sucedido eso. O se rompieron muchos eritrocitos y tienen que pensar en enfermedades hemolíticas, o tienen que pensar que hay un problema hepatocelular, o que hay un problema de obstrucción posthepática, conductos, canalículos hepáticos o conductos tanto intra como extrahepáticos, ¿sí? Conducto colédoco, el conducto enterohepático, cualquiera de ellos, o dentro del mismo hígado puede estar algunas vías biliares obstruidas y producir la ictericia. Entonces, les llega un paciente, imagínense, como este que está ictérico, entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? Bueno, hay 3 causas para que se produzca este signo clínico. O es hemolítico, o prehepático que se llama, o es hepatocelular, o es obstructivo. Entonces, a partir de eso vamos pensando, a ver, le hago estudios para ver si es hemolítica, busco si hay babesia, ¿sí? Si hay micoplasma, si hay leptospira, qué sé yo, ¿sí? Entonces, ahí empezamos. Pero debemos entender bien el metabolismo de la bilirrubina, ¿sí? Como les venía diciendo, cuando tenemos eritrocitos, normal, esto es un metabolismo normal de la bilirrubina, ¿sí? Que cuando el eritrocito es viejo ya, cumplió su función, se rompe y va a este sistema macrofágico. Este es un macrófago, entonces este se lo come, se lo engloba, se lo engluye, lo mete dentro de él, y dentro de este macrófago lo que va a pasar es que esta hemoglobina que contiene el glóbulo rojo se va a disociar sus componentes, la globina del grupo M, este grupo M, el hierro, se va a separar el hierro y se va a ir para la formación de nuevos eritrocitos al vaso, se va a formar lo que es la bilirrubina indirecta, porque todavía no está conjugada, debe irse esta bilirrubina indirecta, debe irse acá al hígado para que sea conjugada dentro del hepatocito, va a ser conjugada con ácido glucurónico y recién se va a formar lo que es la bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa va a ir al intestino y por acción de las bacterias, esta bilirrubina directa ya se convierte en estercobilina y es lo que le da la coloración a las heces. Una parte de esta estercobilina pasa el ciclo enterohepático, ¿sí? Y va a pasar, se va a convertir en urobilinógeno, que se va a excretar por el riñón y es lo que le va a dar la coloración a la orina. Entonces, como todo el tiempo se va produciendo este mecanismo, entonces tenemos niveles menores a 1.5 miligramos por dl de bilirrubina, que es lo que hace que las mucosas tengan una coloración rosada, que las heces tengan una coloración rosada y que la orina tenga una coloración amarillo pálido por los niveles normales de urobilina, así como las heces van a tener un color amarillo pálido por las concentraciones normales de estercobilina. Esto va a pasar todo el tiempo en el organismo,
¿sí? Todo el tiempo, porque todo el tiempo se van rompiendo eritrocitos y se van produciendo otros, se van rompiendo y se van produciendo. Entonces, cuando tenemos niveles normales, tenemos mucosas normales de coloración rosada, heces de color rosado, de color amarillo, perdón, pálido, lo mismo la orina, ¿sí? Esto es fisiología, ¿ok? Ahora viene el problema, si se rompen más eritrocitos, ahí se libera más hemoglobina, se forma más bilirrubina indirecta, pasa al hígado, el hígado forma lo que puede, conjuga lo que puede, perdón, y lo que no puede lo va a volcar nuevamente a la circulación como bilirrubina indirecta. Entonces lo que voy a tener es que en la hemolítica voy a tener niveles altos acá en sangre de bilirrubina directa, pero de bilirrubina indirecta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber que si mi ictericia es prehepática, hepática o posthepática, lo que tengo que hacer es un análisis de bilirrubina de ese paciente en el laboratorio, ¿sí? Entonces, si me da la bilirrubina que está aumentada, pero es porque se aumenta mucho más la bilirrubina indirecta, entonces ahí digo, es hemolítico el problema. ¿Sí? Y ahí empiezo a buscar todas mis causas de hemólisis. ¿Bien? Pero cuando sea hepatocelular, lo que va a pasar es que no se rompieron más eritrocitos, se rompieron los que tenían que romperse, pero llegaron aquí al hígado, el hígado no funciona, estos hepatocitos no pueden conjugar la bilirrubina indirecta, por lo que mi bilirrubina total va a estar aumentada, pero ambas, tanto la directa como la indirecta, ¿sí? Van a estar aumentadas. Ahora pasa todo lo contrario en la ictericia obstructiva. Aquí el problema es que si tengo obstrucciones en el sistema biliar, en los canalículos biliares, ¿sí? No pasa esta bilirrubina directa hacia el intestino y lo que voy a tener en sangre es que está aumentada mi bilirrubina directa. ¿Ok? Entonces, cuando tengo un paciente ictérico en donde le mido la bilirrubina y si la bilirrubina indirecta está aumentada, es hemolítica. Si ambas bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta, están aumentadas, es hepatocelular. Y cuando es obstructiva, la directa va a estar aumentada. Entonces, así sé a qué se debe mi ictericia. Y después empiezo a buscar ya. Si me dice que le mido la indirecta y está aumentada, digo, es hemolítico y empiezo a buscar las causas hemolíticas, ¿sí? Como lo que vieron ahí sus compañeros. A ver, si yo lo tengo, creo que no lo tengo yo. Aquí, a ver, creo que es este paciente. Entonces, fíjense, tenemos un paciente que vino con ictericia, el cuadro clínico que se ve es ictericia. Entonces, nos preguntamos, la causa puede ser prehepática, hepática y poshepática. ¿Qué debo hacer como para llegar a definir cuál de estas tres es? Pues le tengo que hacer determinar la bilirrubina en sangre. Entonces, le mido en sangre y aquí tengo que mi bilirrubina total está aumentada por arriba de estos valores, pero la directa es la que está mucho más aumentada. La indirecta está dentro de los valores. Entonces digo, indirecta normal no es hemolítica, la directa es la única que está aumentada, entonces obstructiva, ¿sí? Fíjense, nos vamos otra vez al cuadrito. Vamos a ver que cuando la directa está aumentada, me dice que es obstructiva. Fíjense, aquí solo la bilirrubina directa está aumentada, la indirecta está normal, entonces obstructiva. Tengo que pensar entonces en este caso, tengo un tumor, tengo un barro biliar, tengo un cálculo biliar, tengo algo a nivel de canalículos biliares obstruidos, o el conducto colédoco, no sé. Hay algo ahí, pero es obstructivo mi ictericia. Entonces, no voy a pensar que este paciente tiene babesia o tiene leptospira, si bien tanto la leptospira como la babesiosis pueden causarme ictericia,
pero va a ser una ictericia prehepática, en donde si le midiese la bilirrubina, la indirecta debería estar aumentada. En este caso, como mi bilirrubina directa es la que está aumentada, pues aquí es obstructivo. Y entonces ya empiezo a buscar a partir de eso recién las causas. Si ustedes buscan en su libro, ahí tienen en la página 84 y 85 las causas de ictericia obstructiva, ¿sí? Entonces ahí ya pueden determinar cuál es la causa y a partir de eso ya pueden hacer el tratamiento, ¿sí? Y ahí dice, por ejemplo, se caracteriza por la obstrucción de los ductos biliares causada por parásito como Ascaris en el cerdo, por ejemplo, va a depender también de qué especie es. Fasciola hepática, cálculos, tumores en la pared del conducto biliar o estructuras adyacentes que presionen, dice, los conductos, causando estenosis, es decir, el cierre de los conductos, ¿no es cierto? Alteraciones inflamatorias dentro de la pared, la colangitis, ¿sí? Todo lo que termine en itis, dijimos inflamación. Colecistitis, que es la inflamación de la vesícula biliar, ¿no? O una pancreatitis también, que este proceso inflamatorio del páncreas puede hacer, como han visto ustedes, que el páncreas, por ejemplo, está en la primera porción del duodeno, puede hacer que esto influya sobre el flujo biliar del intestino, del hígado, perdón. Entonces ahí, por ejemplo, si ustedes piensan en parásito, en tumores, algo, habrá que hacer ecografía como para ver cómo está, si pueden ver los canalículos biliares, el conducto colédoco, si no hay un cálculo, si hay una colecistitis, una colengitis, una pancreatitis, algo, entonces ya a partir de que ustedes determinaron de que es una ictericia poshepática, recién empezamos a pensar en las etiologías, en las causas, y solo cuando lleguemos a determinar la causa podemos hacer un tratamiento. ¿Sí? ¿Quedó más o menos por ahí claro? ¿Me escucharon? ¿Me entendieron? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. No hay nadie. No hay nadie. Ya. Y en el caso que mostraron sus compañeros, por ejemplo, en uno de ellos era hemolítico el problema y entonces era por una leptospirosis. A partir de determinar cuál es la causa, si es ictericia prehepática, ahí ya buscamos todas las causas de prehepático, si es hepático, si es poshepático. ¿Ya? Bien, entonces con esto hemos finalizado esta unidad. Ya nos faltan las últimas 3 que vienen a ser para el próximo examen, ¿ya? Voy a reorganizarlo y les voy a pasar más tarde, por favor, las fechas de cómo estaríamos haciendo las exposiciones, las últimas exposiciones, y también lo que es la evaluación final. Bueno, tercer corte, no es final, no es tercer corte. ¿Ya?